buenas noches. Yo soy la doctora Irma Ortiz y les damos la más cordial bienvenida a los lunes académicos de Vida con Calidad. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de efectos secundarios de la quimioterapia y radioterapia en pediatría a cargo de la doctora Ríos López, quien es oncóloga pediatra del Hospital Edgardo Rebagliati, miembro de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica (SIO), miembro de la Asociación de Hemato-Oncología Pediátrica del Perú Hope Research, especialidad en pediatría en el Instituto Nacional de Salud del Niño y especialidad de oncología pediátrica en el Hospital Edgardo Rebagliati. Le damos la más cordial bienvenida, doctora Ligia. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias. Agradezco a Vika por la oportunidad de compartir esta charla. Es con mucho cariño para ustedes y sobre todo felicitarlos también por la gran labor que hacen, que ayudan a bastantes niños. Bueno, como ya lo dijo la doctora, en esta oportunidad vamos a hablar de los efectos secundarios de la quimioterapia y la radioterapia en pediatría. Primero, para tener una pequeña noción de por qué damos estos tratamientos, vamos a decir que es el cáncer, pequeñito nomás. El cáncer va a ocurrir cuando las células se dividen y se multiplican mucho más rápidamente que la mayoría de las células normales. Este crecimiento celular anormal, descontrolado, puede producir que estas células lleguen a confluir formando masas tumorales que pueden evidenciarse como tumores. Inclusive estos tumores pueden llegar a desplazar a las células sanas y por lo tanto no permitir que cumplan su función. Entonces, esa es una manera simple de lo que es un cáncer. Es una célula que ha perdido el control de su propia multiplicación y está descontrolada. Ahora, ¿por qué hay efectos adversos cuando damos quimioterapia y radioterapia? Hay que tener en cuenta que la quimioterapia y la radioterapia son los dos tipos más comunes de tratamiento para el cáncer, juntamente con la cirugía. Estos tratamientos van a actuar destruyendo las células de rápido crecimiento. Sin embargo, en el cuerpo humano, las células cancerígenas no van a ser las únicas que se van a reproducir rápidamente. Tenemos otras células sanas que se reproducen en forma rápida, como son las células sanguíneas, las células ciliadas. Y por lo tanto, cuando damos tratamiento con quimioterapia y radioterapia, estas células sanas de rápido crecimiento también se van a ver afectadas, provocando reacciones adversas o efectos secundarios. ¿Cuáles son los efectos secundarios de la quimioterapia y la radioterapia? Bueno, los efectos secundarios tienen una amplia gama. Van desde un cansancio, síntomas similares a la gripe, pérdida de cabello, problemas de coagulación. Son de diversos tipos. Es muy difícil también para nosotros cuando iniciamos el tratamiento predecir exactamente qué tipo de efectos secundarios va a tener cada paciente, porque cada niño es un mundo y cada cuerpo va a reaccionar de determinada manera a ciertos medicamentos. Hablamos de porcentajes que la mayoría de niños les pasa esto con este medicamento, pero en realidad cada cuerpo va a determinar cómo va a reaccionar. Y es por eso que cada niño siempre se monitoriza de forma cercana cuando reciben estos tratamientos. La mayoría de los efectos secundarios van a ser temporales, es decir, mientras estén en tratamiento. Y cuando terminemos el tratamiento, la mayoría va a recuperar las funciones de las células normales. Sin embargo, va a haber algunos efectos que llamamos a largo plazo y que también vamos a discutir esta noche, que perduran a pesar de haber terminado el tratamiento. ¿Cuáles son los efectos adversos? Es importante mencionar que aunque la quimioterapia y la radioterapia pueden producir efectos adversos similares, hay ciertas particularidades. Por ejemplo, los efectos secundarios de la quimioterapia van a depender del tipo del medicamento utilizado, las dosis, la salud del niño, y es más probable que cuando damos quimioterapia tengamos efectos secundarios de manera sistémica, porque el medicamento ha ido por vía sanguínea y ha afectado todo el cuerpo. Mientras que cuando nosotros hablamos de radioterapia y sus efectos adversos, es más común que estos efectos se centralicen o se localicen en el área donde se ha recibido la radioterapia. Y va a depender de la radiación, la cantidad, la dosis, la ubicación, la edad del paciente, etc. ¿Cuáles son los tipos de efectos secundarios de la quimioterapia y la radioterapia? Bueno, le hemos dicho, la mayoría simplemente van a ser efectos desagradables y pasajeros, mientras que otros pueden ser inclusive mucho más graves hasta mortales.
Cuando hablamos en el tiempo, hay algunos que van a aparecer en forma inmediata al iniciar el tratamiento y mientras que otros, como ya les mencionaba, van a aparecer a lo largo del tiempo. Podemos dividir a los efectos secundarios básicamente en dos grandes grupos: los efectos secundarios inmediatos o a corto plazo y los efectos a largo plazo. Dentro de los efectos a corto plazo, vamos a tener que el más común viene a ser la fatiga o cansancio, que es común tanto en la radioterapia como en la quimioterapia. Vamos a ver con mucha frecuencia que los pacientes, inclusive los niños más activos, van a sentirse agotados, aturdidos durante el tratamiento, inclusive durante un tiempo después. Como les decimos a los papás, el hecho de que estén en cama recibiendo el medicamento no significa que estén descansando. Ese cuerpo está trabajando bastante y es por eso que necesitan o demuestran que tienen fatiga. Es importante cuando estamos con un niño con quimioterapia, no exigir ni esperar que tenga la misma actividad, ni la misma fuerza, ni la misma energía que tenía antes del tratamiento. Hay que tratar de que estos niños descansen lo más posible y cuando termine el tratamiento es común que esta energía se recupere hasta que nuevamente le damos la quimioterapia. Síntomas similares de la gripe. Existen algunos medicamentos o el más común es la ciclofosfamida, que pueden desencadenar una respuesta inflamatoria sistémica y puedan producir síntomas similares a los de la gripe, como secreción nasal, constipación, escalofríos. Puede ayudar mucho beber líquidos, eliminar el exceso de moco y sobre todo la revisión del médico, que de acuerdo a los análisis y de acuerdo a la evaluación no solamente de estos síntomas, sino de todo el paciente, podrá determinar si estamos frente solo a un efecto adverso del medicamento o si realmente tenemos un paciente con una infección respiratoria aguda. Dolor. De por sí el cáncer, dependiendo de la ubicación, va a causar dolor y existen otros medicamentos utilizados para el tratamiento que también pueden exacerbar el dolor. A veces puede haber dolores de cabeza, dolores musculares, dolores abdominales o daño temporal a los nervios que pueden provocar ardor, entumecimiento, hormigueo en las manos. Bueno, nosotros ya estamos dentro de los tratamientos. Existen medicamentos como alguna vez van a escuchar, por ejemplo, la vincristina, que es común que produzca en muchos niños dolor de mandíbula. Entonces, cuando uno escucha esto, puede relacionarlo al medicamento. Sin embargo, como estos son síntomas inespecíficos, siempre es bueno la revisión del médico para determinar si solo es efecto secundario o puede ser la exacerbación de algún otro síntoma relacionado con el cáncer. Úlceras en la boca, las encías y la garganta. Es importante saber que tanto la quimioterapia como la radioterapia, especialmente cuando esta última se va a dar en cabeza y cuello, se pueden provocar úlceras en la boca. Puede haber encías sensibles, irritación de garganta o mayor riesgo de caries. Es por eso que dependiendo del medicamento, por ejemplo, cuando tenemos metrotexate de altas dosis, es que nosotros insistimos que se hagan los enjuagues bucales, a veces con bicarbonato, con silocaína, para reducir la irritación. Cuando esto ya llega a producir encías o una inflamación mucho más grande, hablamos inclusive de una mucositis, que si no tiene el debido cuidado y tratamiento, puede inclusive hasta imposibilitar que el niño se alimente adecuadamente por vía oral. Es por eso que en este caso la prevención o el tratamiento de las formas iniciales con los enjuagues bucales van a ayudar mucho. También se recomienda alimentos blandos, fríos, que son más fáciles de comer. Se deben evitar los jugos y los alimentos con alto contenido de ácido porque lógicamente es una herida y va a arder más. Y es importante, como lo vamos a ver, tener siempre chequeos en la medida de lo posible, si es que en nuestro centro hospitalario hay chequeos dentales, para también ver porque estos niños van a tener más riesgo de unas caries, problemas gastrointestinales. Quizás es lo que más asociamos junto con la caída del cabello al tratamiento de cáncer. En nuestra mente siempre está que hay muchos vómitos, muchas náuseas. Y la verdad que es cierto, la mayoría de medicamentos van a causar estos síntomas. Inclusive existen tablas donde nos dicen tal medicamento tiene más riesgo de mesis, mientras que el otro no mucho, pero de alguna u otra manera casi todos van a tener cierto grado de producir náuseas y vómitos. También es importante ver que algunos medicamentos van a causar diarrea o estreñimiento. Y es común que los niños, bueno, y esto lo van a notar los papás, cambien un poco el gusto. Las papilas gustativas pueden haberse visto alteradas. Entonces,
lo que quizás le gustaba mucho al niño antes de iniciar el tratamiento, puede ser que ya no sea de su agrado. Es importante mencionar que inclusive algunos niños, algunas niñas, dependiendo del medicamento, refieren que pueden sentir las cosas con sabor a metal o el sabor cambiado. Entonces, implica mucho en esta etapa ser bastante paciente, tanto el personal médico como los padres, que en realidad quieren que el niño coma como siempre lo ha hecho y es todo un cambio que hay en su organismo. No solamente el cambio físico, sino también este tipo de cositas, ¿no? De ya no tener los mismos gustos. En este caso hay que ser bastante comprensivo y lo que se trata y siempre se va a tratar es que el niño no se deshidrate. O sea, podemos ser bastante tolerable con los gustos, pero es importante mantener al niño hidratado con agua, jugos, caldos. Es importante mencionar también que a veces la radioterapia no va a causar tantos síntomas, tanto como las náuseas y los vómitos que podría causar algunos medicamentos de la quimioterapia, pero dependiendo de la ubicación también va a causar irritación de garganta, que hace que uno no pueda comer adecuadamente, ¿no? También es importante cuando los niños están recibiendo radioterapia, seguir las indicaciones del radioterapeuta, porque dependiendo de la ubicación, a veces cuando tenemos radioterapia en abdomen o en pelvis, se sugieren ciertas dietas para evitar los efectos o disminuir los efectos que podrían ser diarrea o dolor de barriguita. Pérdida de cabello. Como les mencionaba, junto con los vómitos, es lo que más relacionamos a los pacientes con cáncer. Durante la quimioterapia, todos los cabellos se van a ver adelgazados y va a haber una caída dependiendo de la intensidad y la dosis de los medicamentos. Hay esquemas de quimioterapia que definitivamente van a hacer que caiga el cabello de todos los niños y otros esquemas de quimioterapia que pueden ser un poco más tolerables y hacen que a algunos niños no se les caiga el cabello, pero en realidad es casi a todos lo que les ocurre. Esto pasa precisamente porque las células eh, pilosas y las del cabello son las que se reproducen rápidamente y como ya mencionamos, la quimioterapia al afectar a células que se producen rápidamente, como son las células del cáncer, también afectan a las células del cabello. Lo que nosotros podemos, o lo que les puedo compartir en base a la experiencia, es que a veces los niños pequeños lo toman mucho mejor la pérdida de cabello que los niños más grandes, porque los más grandecitos sí están pendientes de cómo los mira sus coetáneos, ¿no? O la gente a su alrededor. Es importante mencionar que esta caída no es permanente, sino que más o menos va a ocurrir a las 3 o 4 semanas de iniciada la quimioterapia y vamos a tener periodos que el cabello crece, pero como vamos a volver a dar quimioterapia, nuevamente se va a caer y una vez que termina todo el tratamiento, el cabello vuelve a crecer. Muchas veces inclusive cambia la textura. Las mamás mencionan que se parece mucho al cabello que tenían los bebés cuando recién nacieron, se vuelven ondulados, otros lacios. Lo importante es siempre mencionarles a los niños y a las niñas que esto no va a ser permanente. Sí se va a recuperar el cabello, ¿no? Y en casos es especialmente las adolescentes y las púberes, vemos que a veces el uso de una peluca o un gorrito puede ser bastante útil en estos momentos. Y lo que sugerimos siempre es tratar de que a veces cuando vamos a empezar el tratamiento, cortar el cabello antes, porque visualmente inclusive es más escandaloso ver un cabello largo que se está cayendo, varios mechones de cabellos largos que se están cayendo, a ver cabellos cortitos, ¿no? Entonces, a veces eso sí ayuda, como ir un paso a paso, ir preparándolos a los niños para ver en el momento en que ya van a quedar sin cabello. Inclusive puede haber algunos niños que pueden quedar sin cejas, sin pestañas, porque también son parte de los folículos pilosos. Pero todo eso se va a recuperar eventualmente al terminar el tratamiento. Cambios en la piel. Va a haber algunos medicamentos que van a causar más erupciones, enrojecimiento, irritaciones en la piel. Inclusive es común ver que algunos niños, de acuerdo a la quimioterapia que reciben, van a ver sus cicatrices más hiperpigmentadas o a veces los nudillos de los dedos, las zonas periorales o perianales también se vuelven más oscuras. Algunos de ellos van a recuperar el tono de la piel al terminar el tratamiento y algunos sí se van a quedar un poquito más oscuritos, pero eso es algo más estético porque en realidad la función sigue siendo la misma
Hay casos extremos como en la foto inferior donde sí pueden haber ampollas, descamación, hinchazón en el área del tratamiento, pero eso sí no es muy común. Lo que siempre recomendamos es que en general estos niños no se expongan mucho al sol, siempre usen protector solar porque de por sí la piel toda se vuelve más delicada. Cambios de peso. Los cambios de peso van a estar muy acorde al diagnóstico y también al tratamiento. Tenemos niños que van a perder peso, como niños que van a subir de peso. Y esto va a depender, como les mencioné, del tratamiento. Por ejemplo, los niños que tienen dentro de su esquema de tratamiento corticoides a grandes dosis, como son las leucemias, los linfomas, van a tener mucho más apetito y por lo tanto van a subir de peso. Inclusive pueden hacer hasta un síndrome de Cushing en casos extremos y eso hay que estar vigilando y es netamente por el tratamiento con corticoides. Mientras que otros niños tenemos que van a comer mucho menos, o tienen otros diagnósticos, o tienen dentro de su esquema de tratamiento medicamentos que son muy emetizantes, que hacen que pierdan el gusto y por lo tanto van a disminuir de peso. La idea es tratar de que el niño no baje tanto de peso ni suba tanto, simplemente estar monitorizándolo, pero sí es esperable ver estos cambios y decirles a los papás que son secundarios al tratamiento y lo que necesitan es esperar que termine el tratamiento para poco a poco regresar a como eran. Anemia. Lógicamente, como ya mencionábamos, hay dos mecanismos por los que se produce la anemia. El primero es cuando tenemos ya las células cancerígenas que han invadido la médula ósea, como puede ser básicamente linfomas, leucemias o algunas otras neoplasias que afectan la médula ósea, que al crecer dentro de esta van a desplazar a las células buenas y por lo tanto no va a haber células que produzcan glóbulos rojos y esa es una forma de anemia. Y la otra forma también es la que producimos mediante los medicamentos. Al ser también las células sanguíneas de rápido crecimiento, los medicamentos que aplicamos para la quimioterapia también van a destruir. Entonces, es muy común que tengamos pacientes con anemia y por lo tanto, como cualquier persona con anemia, se va a ver fatiga, palidez, puede haber dificultad para respirar, taquicardia. También es importante recalcar que nosotros para monitorizar a los pacientes, este, para monitorizar a los pacientes, a veces también necesitamos extracciones de sangre frecuentes y eso va a hacer que los niños también tengan, agregarles un motivo más para disminuir los glóbulos rojos. Siempre, nunca vamos a esperar que durante el tratamiento nuestro paciente tenga el mismo nivel de hemoglobina que un niño de su edad que no es en tratamiento con quimioterapia. Cuando ya la anemia es demasiado marcada o pone en riesgo la vida, se hacen las transfusiones de componentes sanguíneos, ¿no? Y y así como hay problemas con la hemoglobina, también puede haber problemas con los factores de coagulación. Lógicamente, no solamente en la cascada de la coagulación, sino también en las plaquetas, que también se ven afectadas por la quimioterapia y también en la radioterapia. Hay que tener en cuenta que el sangrado puede producirse cuando tenemos niveles de plaquetas demasiado bajos, entonces menos de 10.000 a 20.000 plaquetas, uno siempre recomienda estar vigilante y si es necesario las transfusiones. Pueden haber pacientes que tienen petequias, inclusive antes del tratamiento algunos niños debutan en la enfermedad teniendo petequias, púrpuras, ¿no? Pero en este caso, cuando hablamos de problemas de coagulación post-tratamiento, es efectivamente porque la medicación que damos está también afectando la médula ósea. Neutropenia, que es la otra parte, si ya tuvimos alteración de hemoglobina y de plaquetas, pues lógicamente vamos a tener alteración de leucocitos. Y dentro de los leucocitos, el grupo que más nos interesa son los neutrófilos. Al haber leucopenia, también puede haber neutropenia, ¿no? Dentro de este grupo. Y hay que recordar que los neutrófilos van a ser las células encargadas de combatir a las infecciones. Entonces, cuando tenemos un paciente en quimioterapia, es esperable que luego de haber recibido la quimioterapia, este paciente tenga cierto nivel de neutropenia. Cuando un paciente está con neutropenia, es más susceptible a que cualquier infección, por más simple que sea, pueda complicarse. Inclusive estos niños pueden hacer sepsis o complicarse con infecciones severas e inclusive fallecer. Es por eso que lo que uno siempre recomienda, inclusive antes de la pandemia, si ustedes recordarán, se han visto pacientes con cánceres siempre que estaban insistir en el lavado de manos, insistir en el uso de mascarillas, en evitar que personas
que estén con alguna enfermedad se acerquen a visitarlos, porque estamos hablando de niños que no tienen con qué defenderse. Entonces, precisamente en estos casos, cuando tenemos un niño que ha recibido tratamiento con quimioterapia y hace fiebre, siempre nosotros debemos asumir que se trata de una neutropenia febril hasta demostrar lo contrario. Y por lo tanto es indispensable hacer un examen de sangre y de acuerdo a la exploración clínica, inclusive en algunos casos iniciar este tratamiento antibiótico empírico de ser necesario, ¿no? Entonces la neutropenia es quizás el efecto agudo más severo y el que tenemos de tener más atención, porque de entre todos es el que realmente puede, puede complicar al paciente y puede fallecer nuestro paciente, y no por el cáncer, sino por una infección secundaria ocurrida en este periodo de neutropenia. Es por eso que también los niños se les sugiere, por ejemplo, no comer alimentos crudos, o carne poca cocida, o huevos, o pescados crudos, etcétera, porque sabemos que es más fácil que adquieran infecciones y que no puedan combatirlas adecuadamente. Ahora vamos a hablar de los efectos secundarios tardíos o a largo plazo. Vamos a hablar cuánto duran exactamente los efectos secundarios de la quimioterapia y la radioterapia. Los que ya les mencioné han sido los efectos a corto plazo, y lógicamente los efectos a corto plazo van a empezar a disminuir o a desaparecer cuando terminemos el tratamiento y ya con el cuerpo se recupere, cuando las células, tanto sanguíneas, de la piel, las células de los folículos pilosos se recuperen, esos efectos adversos van a empezar a desaparecer. Sin embargo, también hay que mencionar que hay tratamientos que pueden hacer que el cuerpo del paciente tenga cambios a largo plazo. Y los efectos secundarios a largo plazo o tardíos pueden incluir daños a órganos como al corazón, los pulmones, el cerebro, los nervios, riñones, glándulas tiroides y órganos reproductores, etcétera. También es esa una de las razones importantes por las cuales antes de empezar cualquier tratamiento de quimioterapia y radioterapia, se le explica al tutor, y si el niño es lo suficientemente grande, también al niño, cuáles son los efectos adversos que uno puede esperar de la medicación, ¿no? Tanto agudos como los efectos a largo plazo, que significa que el paciente va a tener que seguir en controles a pesar de de haber culminado su tratamiento satisfactoriamente, y muchas veces va a tener que visitar otras especialidades médicas debido a estos efectos secundarios. Es importante saber que cualquier tipo de tratamiento, o sea, cualquier tipo de tratamiento tiene el potencial de provocar efectos tardíos. Y cuando ya nosotros hablamos de patologías específicas, es que vamos a mencionar, de acuerdo a los medicamentos que reciben, qué probabilidades tiene de desarrollar tal o cual efecto adverso. Y esto va a depender básicamente del tipo de cáncer, la ubicación de este cáncer en el cuerpo, que si hablamos de radioterapia específicamente, qué área del cuerpo ha sido tratada, las dosis, edad en el momento del tratamiento. No es lo mismo que un niño de 4 o 5 años reciba radioterapia que lo haga un chico de 16. También si hay historia o genética familiar, la salud en general. También es bueno recordar que lamentablemente aún en estos momentos llegan pacientes que, aparte de tener el cáncer, también están desnutridos, y eso es un reto porque toleran menos la quimioterapia y son más susceptibles a los efectos adversos. Entonces, interesa mucho no solamente en qué estadio llega el paciente, sino nutricionalmente cómo nos llega el paciente para recibir el tratamiento y otros problemas de salud que existieran antes del diagnóstico de cáncer. Problemas emocionales. Bueno, ahora son más comunes poder detectar los problemas emocionales. Siempre han estado ahí, pero quizás ahora vemos los pacientes nuevos que ya vienen que ya han estado ansiosos, encerrados y estresados por la pandemia, que llegan un poquito más ansiosos de lo que venían los niños hace algunos años, ¿no? Y también es importante ver que los problemas emocionales no solamente se van a dar en el momento del diagnóstico, que para todos es un choque emocional muy fuerte, tanto para la familia como para el niño, especialmente si este ya es un niño que ya va al colegio, y si es un adolescente o un puber que ya tenía planes a futuro de qué hacer con su vida, realmente les choca bastante. Lo que hemos visto y lo que se ve y se describe es que algunos pacientes, inclusive luego de terminar el tratamiento,
a veces satisfactorio inclusive, llegan a tener efectos secundarios a largo plazo como ansiedad, depresión, a miedo a que el cáncer vuelva, ¿no? Y siempre se los nota cada 3 meses que suelen ser los controles, a veces muy preocupados de que si ya volvió o esperando esta mala noticia, ¿no? Algunos relacionan mucho las malas experiencias porque de todas formas, aunque uno se esfuerce en dar lo mejor a los pacientes, estar hospitalizado grandes estancias prolongadas, tener que estar sacándole sangre frecuentemente debido a veces a la situación del paciente, hacen que ellos no recuerden gratamente a veces todo el proceso que fue vivir en el hospital, ¿no? Entonces, es importante no descuidar la parte emocional. Si bien como oncólogos tratamos de sanar al paciente del cáncer, el paciente no solamente es un cuerpo, no solo es físico, también es emocional. Y lo que uno busca es que en realidad luego de terminar su tratamiento puedan seguir su vida lo más normalmente posible. Y para eso necesitan resolver estos problemas emocionales. Es por eso que la ayuda de psicología, psiquiatría es básica. Se habla mucho de que en otros países inclusive es un equipo multidisciplinario, no es un lujo tener, sino es parte del equipo realmente tener a alguien con nosotros que el oncólogo pasará visita, indicará los medicamentos, pero la parte de psicología y psiquiatría también es tan perenne, porque estos chicos necesitan bastante apoyo, ellos, sus familias. Otra cosa que es común y que hay que tener en cuenta es que los pacientes que han recibido tratamiento por un cáncer pueden llegar a desarrollar otro cáncer, a veces secundario o debido al tratamiento. Cuando hablamos de segundos cánceres, no significa el mismo cáncer que ha regresado, sino uno diferente. Por ejemplo, alguien que haya tenido un linfoma de niño y ya de adulto tenga un cáncer de mama o un cáncer de tiroides. Y a veces esto puede verse afectado o digamos que el uso de radioterapia que es necesaria puede aumentar el riesgo de desarrollar estos cánceres, ¿no? Hay algunos medicamentos como etopósido, los agentes alquilantes, o antraciclínicos que aumentan el riesgo de desarrollar segundos cánceres. No significa que esto es la regla y que todo paciente que reciba el tratamiento va a ser un segundo cáncer, no, pero ¿qué significa? Que tenemos que estar atentos porque tienen mayor riesgo. Problemas de crecimiento, desarrollo y ejes hormonales. Es importante saber que los medicamentos pueden afectar a las glándulas que producen las hormonas. Y estas hormonas son parte del sistema endocrino que van a controlar muchas funciones como el crecimiento, el metabolismo, la pubertad. Existen medicamentos como los esteroides y los metotrexates. Bueno, esteroides que es básicamente, como les digo, es una piedra angular en el tratamiento de leucemias, linfomas. Metotrexate también lo utilizamos muchísimo en lo que son linfomas, osteosarcomas, etcétera, van a tener efectos directos sobre la formación del hueso. Inclusive pueden también producir que la densidad ósea disminuya, produciendo osteoporosis. Algunos niños inclusive no van a recuperar la densidad ósea después del tratamiento. Puede haber mucho más riesgo de necrosis vascular de cadera, que lo hemos visto. También los chicos, hay medicamentos que van a afectar directamente a las gónadas, ya sea ovarios o testículos, lo vamos a ver más adelante. También, por ejemplo, que el niño haya recibido radioterapia cerca del cerebro o al cerebro o a los ojos o a los oídos puede afectar la glándula pituitaria. Y esto es parte, lamentablemente, la radioterapia es algo que no vamos a poder evitar en los niños con diagnóstico de tumores cerebrales, por ejemplo, sarcomas, meduloblastomas. Generalmente nosotros no se indica radioterapia en menores de 3 años porque el daño es muy alto, pero a partir de los 3 años, si el paciente tiene alguno de estos diagnósticos, va a tener que recibir radioterapia. Y eso va a afectar las áreas, como ya se mencionó, de pituitaria, y puede ser que estos chicos también no crezcan mucho. Hay algunos también que como parte del tratamiento no solo reciben radioterapia en la cabeza, sino también en toda la columna, y eso afecta el desarrollo pleno de las vértebras, y estos chicos van a ver también la talla reducida por ese efecto, ¿no? Algunos pueden tener pubertad precoz, algunos pueden tener pubertad tardía. Entonces son varias cosas que especialmente no se van a ver en el momento, pero sí en el seguimiento vamos a tener que necesitar la ayuda de los endocrinólogos. Muchos de estos niños inclusive, no solo porque el cáncer está en la región pituitaria, sino por el tratamiento, van a necesitar que les den apoyo con hormonas.
Algunos que han recibido radioterapia tienen hipotiroidismo secundario, que también requiere tratamiento ya de por vida con levotiroxina. También es importante mencionar que estos chicos pueden tener mayor riesgo de sobrepeso. Y cuando hablamos ya de la radioterapia dirigida a lugares específicos, también puede haber cierta atrofia. Por ejemplo, en la parte inferior, cuando por algún motivo, por ejemplo, un radiomiosarcoma o algo en particular se ha tenido que dar radioterapia a una extremidad, mientras más pequeñito sea el niño, en el tiempo se va a ver porque la parte sana va a crecer normal, pero la parte que ha recibido radioterapia muchas veces se va a ver atrofiada. Problemas del desarrollo sexual y reproductivo. Para este tipo de problemas no hay diferenciación en cuanto al sexo. Tanto niños como niñas van a tener mayor riesgo de desarrollar estos problemas por el tratamiento contra el cáncer. La radioterapia, como les mencionaba, la radioterapia que va al cerebro, dirigida a las glándulas pituitarias, van a controlar los niveles de hormonas masculinas y femeninas y pueden afectar la fertilidad porque no se liberan las hormonas y por lo tanto no llega la orden a la parte de las gónadas. Y la infertilidad va a ser uno de los efectos secundarios más potenciales que indican los tratamientos. En los niños, los tratamientos que pueden causar infertilidad, en los varones me refiero, es radioterapia dirigida a la parte inferior del abdomen, como la pelvis o los testículos. A veces los niños realmente necesitan radioterapia en esa zona por el tratamiento. Quimioterapia con medicamentos alquilantes como la ciclofosfamida y fosfamida. Estos medicamentos, dependiendo del cáncer que tenga el paciente, se les va a tener que administrar a diferentes dosis y mientras más dosis, más riesgo de infertilidad. También se puede ver alterada la hormona testosterona que puede afectar la pubertad y el funcionamiento sexual, pero lo más común es la infertilidad, ¿no? En las niñas también, que nos puede causar infertilidad, periodos irregulares y menopausia precoz son radioterapias dirigidas al abdomen. Hay ciertas enfermedades como los radiomiosarcomas que justo el radiomiosarcoma está en la región pélvica y lamentablemente tenemos que darle la radioterapia ahí. Uso de agentes alquilantes también, y esto se puede ver afectado con la pubertad y el funcionamiento sexual. También vamos a ver que a largo plazo los chicos van a tener, dependiendo del tratamiento que reciban, problemas de aprendizaje y de memoria. Generalmente esto vamos a ver en los niños que han sido o han tenido un diagnóstico de tumores cerebrales, uno por la cirugía en sí, que ha sido la extracción del tumor, y segundo por la radioterapia, que ya les mencionaba, que por más que se trata de que sea localizada en la zona, dependiendo el diagnóstico, a veces tiene que ampliar su zona de irradiación y puede alterar el aprendizaje y la memoria. Esto no es una regla, no quiere decir que todo paciente que recibe radioterapia definitivamente va a tener problemas, no. Hemos visto en muchos chicos que también se les va muy bien y no tienen ninguna alteración, como aquellos que sí notan la diferencia y sí se siente un antes y un después del tratamiento, ¿no? Ciertas dosis como medicamentos como metrotexate, etc. Problemas del corazón. Los medicamentos llamados antraciclínicos son medicamentos que se utilizan en diversos tipos de quimioterapia. Básicamente son doxorubicina, daunorubicina, lo vamos a utilizar en linfomas, leucemias, osteosarcomas, rabdomiosarcomas, en un montón de tratamientos para cáncer, pero sí tienen el efecto adverso de causar problemas cardíacos. En algunos pacientes con el tiempo pueden causar arritmias o pueden causar debilidad del músculo cardíaco o con los años una miocardiopatía dilatada, inclusive. Generalmente esto va a estar a la par de la cantidad o la dosis acumulada, ¿no? Por eso es que siempre se recomienda no pasar de cierto nivel de dosis de antitriclínicos, porque si pasamos de eso, el riesgo aumenta considerablemente. También si vamos a dar radioterapia en las zonas del tórax, en la columna o el abdomen superior, también de una forma indirecta vamos a afectar el corazón y su funcionamiento, ¿no? Entonces, lamentablemente esto viene como parte del tratamiento y lo que tenemos que hacer es un diagnóstico precoz. Lo que se recomienda en todos los chicos que van a recibir antraciclínicos como tratamiento es tener siempre un ecocardio basal que nos diga cómo está esa fracción de eyección y luego anualmente después de haber terminado el tratamiento para ver si hubiera algún tipo de anomalía o problema, detectarlo a tiempo y recibir el tratamiento indicado. Problemas respiratorios pulmonares. Existen ciertos tipos de medicamentos, el más conocido es la bleomicina, y la bleomicina es un medicamento que usamos
en linfomas, pero también lo usamos en tumores de células germinales, que pueden causar daño pulmonar con el tiempo. Mm, Dependiendo de la edad del paciente, a veces hacemos una evaluación, una espirometría basal para ver cómo están esos pulmones antes de iniciar el tratamiento, pero lo que se busca y siempre es que a lo largo de los años ellos siempre hagan una revisión de la función pulmonar. También aquellos pacientes que han recibido radioterapia torácica, aquellos que se han operado, los pacientes que han recibido trasplante de médula ósea, porque muchos de ellos van a tener que recibir una irradiación total, corporal total, o sea, de todo el cuerpo. Y la radiación también va a afectar, ¿no? Es importante ver que los estudios mencionan que entre más pequeño el niño haya recibido tratamiento, tiene mayor riesgo de desarrollar problemas respiratorios y pulmonares. Pero como le digo, eso va a depender de cada paciente. Problemas dentales. Quizás los dientes es una de las cosas que no le prestamos tanta atención en el momento, pero en realidad sí es muy importante porque va a determinar cómo va a ser la alimentación del niño, la parte estética, etcétera, ¿no? Es importante saber que la quimioterapia administrada a un niño cuyos dientes permanentes no se han formado, o sea, hablamos de niños menores de 7 u 8 años, pueden tener problemas en el desarrollo dentario y eso no lo vamos a ver cuando estén en tratamiento, sino ya cuando vengan a los controles. También aquellos chicos que han recibido radioterapia en la boca, en la cabeza, en el cuello, también pueden tener problemas en los dientes, o también la cerostosis, que es la sequedad bucal, mayores caries a pesar de que tengan una buena limpieza, una buena higiene, enfermedades en las encías, sangrados. Es siempre, si están nuestras posibilidades, no esperar que el paciente tenga una lesión como tal, sino debería ser un control por lo menos cada 6 meses o a lo mucho anual en el dentista a todos los niños que han recibido tratamiento con quimioterapia y radioterapia. Problemas auditivos. Lógicamente, si nosotros damos radioterapia a la cabeza o al cerebro, vamos a tener como efecto adverso alteración de la audición. También vamos a tener ciertos medicamentos como cisplatino o carboplatino que usamos para diversos tumores que van a afectar la audición. Ahí lo recomendable siempre sería saber cómo empezó nuestro niño el tratamiento, o sea, tener una audiometría basal si es el caso, y luego al finalizar el tratamiento. Hay pacientitos, niños y niñas que no van a tener ninguna alteración significativa hasta varios años, pero hay otros que sí, que terminan el tratamiento, no pasan ni 2, 3 meses y ya sienten la hipoacusia, ya sea unilateral o bilateral. Esto es algo que se tiene que detectar a tiempo y si ya llega a afectar la calidad de vida del paciente, pues lógicamente hacer algún tratamiento con otorrino. Sin embargo, es algo que lamentablemente viene con los medicamentos y hasta que no se logre crear, porque están buscando algún medicamento que disminuya los problemas auditivos, es algo que vamos a tener en los pacientes con radioterapia y que reciben platinos. Problemas de visión y ojo. Poco sabemos que a veces el tratamiento con esteroides, los pacientes que han sido trasplantados de médula ósea o radioterapias en zonas en la cabeza cercana a los ojos pueden causar con el tiempo, estos niños pueden desarrollar con el tiempo cataratas, ojos secos, mala visión, lo que es más común, mucha sensibilidad a la luz. Y hay pacientes que, por ejemplo, aquellos que reciben Aracé son más sensibles, vamos a ver los ojos secos, que siempre tenemos que hidratar esos ojitos. Depende del medicamento que demos, pero nunca hay que minimizar los síntomas. Si el paciente dice que realmente tiene alguna alteración visual, tiene que revisarlo el oftalmólogo, ya sea durante el tratamiento o después del tratamiento, porque sabemos que tiene mayor riesgo de desarrollar cualquiera de estas patologías. Inclusive los chicos que han recibido reciben tratamiento con yodo radiactivo por cáncer de tiroides pueden tener al contrario más lagrimeo, ¿no? Entonces, dependiendo, como les menciono, básicamente si el paciente ha recibido esteroides, si el paciente ha sido post-trasplantado de médula ósea o ha recibido radioterapia en la zona cerca al ojo, idealmente debería tener un control, así como tienen con oncología, con oftalmología. Y este es un pequeño resumen de simplemente 10 de los principales medicamentos que usamos en oncología. Y les traigo esta pequeña lista para que vean que todas pueden tener efectos adversos de mayor o menor grado. Por ejemplo, tenemos la asparaginasa, que suele ponerse intramuscular, también podría ser endovenosa, pero básicamente es intramuscular. Puede causar náuseas, vómitos, somnolencia, reacciones alérgicas, erupciones cutáneas. El carboplatino puede también causar
pancitopenias, pérdida del cabello, mareos, zumbidos, pérdidas auditivas, daños renales, cisplatino muy similar. También puede, el cisplatino es uno de los que más alteraciones electrolíticas puede causar, que siempre hay que estar vigilante. La ciclofosfamida, náuseas, vómitos, dolores abdominales, cambios en el gusto, puede haber una alteración, una cistitis hemorrágica, si es que no se hace un buen control de la hidratación y el uso de mesna, que es otro medicamento, y así, citarabina, doxorubicina, etoposide, mercaptopurina, metrotexate, vincristina, todos los medicamentos que nosotros aplicamos o damos para los pacientes con cáncer tienen efectos adversos tanto a corto plazo como a largo plazo. Y es siempre importante que esta información la tenga el familiar, para que luego no sea una sorpresa si alguna de ellas se presenta. Eh, Sin embargo, hasta ahora es las herramientas que tenemos para combatir el cáncer, para curar a estos niños, pero hay que saber que tiene así como tiene su lado positivo, que es devolver la salud de estos pacientes, también va a tener un lado negativo, que son estos efectos adversos. Y lo que nos queda hacer es vigilar y detectarlos a tiempo. Esta es otra imagen donde vamos a ver, por ejemplo, en el lado de color verde, la radiación y cómo se afecta, ¿no? Si tenemos radiación en cabeza, cabeza, cráneo, cabeza, cuello y el TBI, que es la irradiación corporal total, total body radiation, vamos a tener como segundos tumores puede haber mayor incremento de tumores cerebrales, cuando ya son adultos, daño neurocognitivo, vasculopatías, daños auditivos, deficiencia del hormona de crecimiento, que es la más común después de la radioterapia, etcétera, ¿no? Si tenemos radioterapia a nivel pulmonar, puede haber cánceres de tiroides, de mama, de pulmón, etcétera, abdominal, cáncer de colon, asplenia funcional, cuando tenemos también ENYE o infertilidad falla ovárica o menopausia precoz también, etcétera, ¿no? Y por el otro lado, los medicamentos, también se ve afectada la parte cerebral cuando damos alta dosis de metrotexate, cataratas o daño auditivo cuando damos cisplatino, carboplatino, etcétera. Ese es un buen resumen para saber la amplia gama de efectos adversos que puede producir la quimioterapia en nuestros pacientes. Y bueno, estos son algunos enlaces que quizás les puedan servir. La mayoría están en inglés, algunos en español. Y lo importante es saber que si tenemos cualquier medicamento, siempre verificar y conocer los posibles daños que va a tener este paciente, no para evitar el medicamento, sino para estar preparados. Doctora Muy bien. Alicia, disculpe, no se le escuchó la última parte, se quedó Oh, congelada. Por ¿en, favor. en cuál diapositiva, doctora? Disculpe. En esta última que usted tiene actualmente, luego empezó a hablar de cada... No, en la siguiente. En esta. Em- sí, en esta empezó a explicar sobre, sí, sobre la Ajá. radioterapia generalizada. Ah, Total. ya. Ah, ya. Gracias, doctora. Bueno, como les mencionaba, esta imagen resume muy bien y en forma muy didáctica cuáles son los efectos adversos de acuerdo a la zona de irradiación que vamos a dar, ¿no? En la parte de cráneo, cabeza y cuello, son todos estos efectos adversos que vamos a ver cuando la radioterapia se da a nivel torácico, pulmones, en manto mediastinal, vamos a poder tener este tipo de efectos adversos. Por ejemplo, cuando tenemos radioterapia a nivel pélvico, puede haber infertilidad, falla ovárica, cáncer de vejiga, etcétera. Cuando tenemos radioterapia testicular, porque lamentablemente a veces algunos niños van a necesitar radioterapia precisamente en esos lugares, lógicamente va a haber hipogonadismo, infertilidad. Cuando damos radioterapia al hueso, puede haber alteración o hipoplasia musculoesquelética, etcétera, ¿no? Y por el otro lado, en el color celeste, vamos a ver los medicamentos y sus principales efectos adversos, no únicos, pero principales efectos adversos a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, cisplatino, carboplatino, que puede causar daño auditivo, los antraciclínicos que pueden causar miocardiopatías, etcétera, ¿no? La bleomicina, daño pulmonar o fibrosis pulmonar, los agentes alquilantes que también causan hipogonadismo e infertilidad. Y sí, como les mencionaba, es importante que cada vez que vamos a recetar un medicamento, quisiéramos conocer los efectos de un medicamento, estemos atentos tanto a la parte positiva como a los efectos adversos que pueda desarrollar. No con el fin de evitar el medicamento, porque sí es necesario quedarlo, pero sí para estar preparados, para informar a los pacientes y a los familiares qué se espera y sobre todo para estar atentos al desarrollo de estos efectos adversos secundarios tardíos y dar el tratamiento oportuno.
Entonces, estas son las principales fuentes consultadas. Eh, es, Realmente van a encontrar muchísimas fuentes en Internet. La mayoría están en inglés, pero también las pueden encontrar en español. Tenemos muchas páginas, no solamente de parte médica, sino también de grupos de padres o de organizaciones que ayudan a los pacientes con cáncer, que tienen bastante información sobre estos efectos adversos, ¿no? Entonces, les invito a leerlo y, y muchas gracias. Entonces, si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Sí, doctora, muchas gracias por su excelente exposición. Nos ha dado una amplia visión cuando vamos a hablar de los efectos adversos, ya que muchos tienen temor y es básicamente por desconocimiento, y es por eso importante tocar estos puntos informativos y la adecuada comunicación que también debe haber con la familia. Una de las preguntas que nos ha llegado eh, por medio durante la charla es en relación a los efectos adversos que si bien se presentan con diferentes quimioterápicos y depende mucho de la respuesta del paciente, en este momento del niño, los efectos secundarios no siempre son tan graves como se podría esperar, pero es normal de todas maneras tener mucho cuidado con algunos aspectos en relación al tratamiento. ¿Cuáles serían los órganos más susceptibles de tener o más propensos de ser afectados por la quimioterapia? Básicamente va a depender primero del tratamiento que recibe el paciente. Tenemos pacientes, por ejemplo, como una histiocytosis que solo va a recibir vinblastina y corticoide. En estos casos los efectos adversos realmente son mínimos y casi no se van a ver en el tiempo. Pero si tenemos un paciente, por ejemplo, con un osteosarcoma, que va a recibir antraciclínicos, va a recibir cisplatino, tenemos que informar al familiar que el corazón va a tener mayor riesgo a largo plazo de verse afectado, igualmente que la parte auditiva. Eh, por eso no se podría generalizar en sí que toda la quimioterapia va a dar los mismos efectos adversos. Quizás en términos generales podríamos decir que la mayoría va a dar náuseas, vómitos y caída de cabello, pero en sí, ¿cuál órgano se va a ver más afectado? Va a depender básicamente de qué medicamento le vamos a dar y si va a recibir o no radioterapia en esa zona, porque lo que le puede ocurrir a un niño con cáncer cerebral no va a ser lo mismo que le va a ocurrir a un niño con tumor de Wilms, por ejemplo, que va a recibir radioterapia a nivel abdominal. Es totalmente, es diferente. Entonces, no tendríamos que hablar de cada cáncer y de cada protocolo de tratamiento para decir, de acuerdo a eso, cuál es el órgano que vamos a tener efecto. Pero básicamente es, si va a recibir algún antraciclínico, tener en cuenta que va a haber daño al corazón. Si va a recibir algún platino, va a haber daño auditivo. Si va a recibir algún alquilante, va a haber daño a nivel de las gónadas. Y esos son los más grandes, ay, perdón, los grupos más grandes, ¿no? Y si va a recibir bleomicina, puede tener daño pulmonar. Ok, muchas gracias, doctora, por su respuesta. Tenemos otra pregunta. En relación a los quimioterápicos que causan efectos secundarios a largo plazo, como las cardiopatías o daño nervioso, o por ejemplo los problemas de fertilidad, ¿existe banco de óvulos o esperma para los pacientes que puedan quedar infértiles? Bueno, en realidad tenemos una cierta desventaja porque en el Perú no existe como tal un banco de órganos público, ¿no? A veces, antes de la pandemia, el seguro tenía cierta forma de guardar el semen, pero por un tiempo limitado, ¿no? Tenemos el problema que cuando hablamos de niños que van a recibir tratamiento que va a causar infertilidad, mucho nos interesa la edad del diagnóstico. Si tenemos un niño que es prepuber, este, en el caso de las niñas, por ejemplo, prepúberes, lo que se hace en otros países es conservar parte del tejido ovárico. Se hace una cirugía, se saca parte del ovario, se congela y luego, después de terminado el tratamiento, cuando ya la paciente es adolescente, se vuelve a reinsertar este tejido ovárico al cuerpo del paciente. Y la efectividad va a depender de si prende o no ese tejido ovárico. Ahora, si hablamos de niñas que ya están ovulando, que ya están menstruando, en otros países lo que se hace es precisamente la colecta de óvulos. O si ya hablamos de adultas o jóvenes adultas, ya inclusive de embriones, ¿no? Pero básicamente son óvulos. Eso no se hace acá en forma pública. Y cuando tenemos un niño menor de 11, 12 años, o sea,
lo que tendríamos que hacer nosotros antes de cualquier tratamiento con cáncer sería juntar el semen. Si tenemos un niño que ya tiene más de 12, 13 años, el método realmente, el único que queda es la masturbación o en algunas veces la estimulación en sala de operaciones, que puede ser no muy agradable para el paciente, inclusive a veces también un poco de tabú para hablar con los papás, que es la única forma de preservar. Y teniendo en cuenta todo esto, porque sí es más fácil acá, sí en el Perú se hace preservación de semen en forma particular y es más fácil obtener, también es importante saber cuánto eso nos va a retrasar el tratamiento. Lamentablemente, la mayoría de nuestros pacientes no vienen con una enfermedad en estadios iniciales, la mayoría viene con estadios avanzados. Y a veces, especialmente les hablo de los chicos 16, 17 años que vienen con tumor de testículo, que hay que sacarles el testículo. Lógicamente van a recibir cisplatino, van a recibir ulomicina, van a recibir etoposído, que inclusive va a afectar aún más el otro testículo que les queda. Entonces ellos sí preguntan mucho cómo vamos a hacer con la fertilidad y está así la opción. Podría juntarse el semen en forma privada, pero hay que entender que estos chicos tienen 16, 17 años. Nadie espera que sean papás cuando tengan 20. Van a tener que juntar ese esperma por lo menos 10 años y también hay que ver la calidad del esperma porque se hace un espermatograma para ver si ya están bien y luego de eso recién empezaríamos el tratamiento. Y la mayoría viene ya avanzado y lo que necesitamos es empezar el tratamiento pronto. Igual se hace el informe a los papás de las posibilidades que esto tenga. Eh, Quizás en un futuro, dependiendo que ya, gracias a Dios, ya está la ley del cáncer infantil y que acoge niños y adolescentes, se puede esto generalizar. En otros países sí, sí es parte del estudio hacer, ni bien llega también la parte del espermatograma y si los espermatozoides están en buenas condiciones, hacer la colecta y ofrecerles, ¿no? Y que el semen va a estar ahí los años indefinidos que sean para el paciente. Lamentablemente en el Perú no lo tenemos esto de forma privada y dependiendo de cada caso se evalúa si realmente se puede esperar todo el tiempo que va a estudiar ese estudio o realmente es un caso de emergencia si llega muy metastásico y es que iniciar el tratamiento porque si no damos tratamiento se puede morir y ya la fertilidad va a quedar en segundo plano. Ok, doctora, muchas gracias por su respuesta. Tenemos otra pregunta que menciona, cuando un niño recibe quimioterapia, ¿existe alguna restricción alimentaria? Sí, por lo general nosotros evitamos y recomendamos que no se coman alimentos crudos, o sea, todo lo que tiene que ingerir este niño tiene que estar cocinado. Porque, por ejemplo, porque decimos no ceviche, no mariscos crudos, no el queso que no está pasteurizado, porque el niño no va a tener las defensas para poder enfrentarse a posibles infecciones oportunistas que pueden haber. Nosotros como adultos o inclusive los niños de su edad que tienen las defensas bien, pues comen si les da alguna infección, su propio cuerpo los puede contrarrestar. Pero los chicos con quimioterapia, recordemos que están en procesos de que están bien, luego están neutropénicos y nuevamente bien, y sería exponerlos innecesariamente a que contraigan alguna infección que podría afectarlos, ¿no? O ser perjudicial para ellos. Ok, y otra pregunta que también en relación justo a eso, es muchas de las personas participan o desean participar de manera activa, mejorando la calidad o la salud, y a veces automedican diciendo que las vitaminas o el uso de vitaminas es mejor. ¿Qué tan recomendable puede ser en un niño que está recibiendo quimioterapia el adicionarle vitaminas? Bueno, básicamente hay que recordar que nosotros cuando damos medicamentos, estamos dando medicamentos que se van a metabolizar en el hígado. Ya este cuerpo tiene bastante tratamiento o bastante esfuerzo adicional en metabolizar todos los medicamentos que le estamos dando, ya sea la quimioterapia, los antieméticos, o sea, varias cosas que ese cuerpo tiene que limpiar, ¿no? Nosotros idealmente recomendamos, las vitaminas en sí están en la comida. Si nosotros hacemos una alimentación balanceada, que tenga todos los requerimientos de proteínas, de vitaminas, una vitamina adicional no sería necesario. A veces sí pueden suplementar con alguna fórmula polimérica, a veces leches reforzadas, pero como un suplemento, no se puede reemplazar. Y
y a veces no es necesario concentrar toda nuestra energía o el poco dinero que podamos invertir en este tipo de suplementos alimentarios, sino básicamente que tengamos una buena alimentación. Eso sería lo ideal, o sea, primero tener la buena alimentación y si el paciente a pesar de tener una buena alimentación no cumple los requerimientos nutricionales, se hace pasar una consulta con la nutricionista y en base a sus requerimientos es que se le recomendaría algo en particular, pero precisamente para ese niño, no generalizar, no es que ya tengo cáncer y todo el mundo tiene que tomar vitaminas, no, porque si come bien y ha tenido una buena nutrición antes del cáncer y durante el cáncer mantiene una alimentación balanceada, no va a necesitar vitaminas adicionales. Ok, doctora, muchas gracias por su respuesta. Tenemos una última respuesta. ¿Cuáles serían los efectos alarmantes o los síntomas de alarma, signos de alarma en los padres que deben saber cómo acudir a emergencia? Básicamente es la fiebre. Cualquier paciente que esté en quimioterapia o radioterapia y presenta fiebre tiene que acudir a la emergencia de inmediato. Esa es una emergencia. ¿Por qué le digo? Porque es tan urgente, porque a veces decimos, no, tiene fiebre, le voy a dar paracetamol y lo voy a llevar mañana, lo voy a llevar pasado. No, la fiebre realmente en un paciente con cáncer en tratamiento es una urgencia. Si un paciente ya está con fiebre, probablemente ya esté infectado. Y hay estudios que demuestran que inclusive una sola bacteria luego de 6 horas de no haber recibido ningún tratamiento llegan a ser millones. Estos chicos, básicamente, si tienen fiebre, deben acudir a la emergencia, no importa la hora, no importa el lugar, porque si no lo hacen, y ya nos ha pasado, llegan al día siguiente o después de muchas horas, llegan ya con sepsis. O sea, ya lo que pudo sanarse con una terapéutica o un antibiótico de primera línea ya pasa a ser de alta línea, mero banco y de frente a la UCI porque están chocados y sépticos y su estancia hospitalaria se prolonga, inclusive tienen que tener mayor tiempo. Entonces, la fiebre es un efecto adverso secundario, pero si hay fiebre, hay que ir a la emergencia de todas formas. Otros efectos adversos secundarios que nos preocupan son los sangrados espontáneos, la presencia de petequias, de púrpuras, que puede significar que el paciente esté plaquetopénico y que requiera transfusiones de emergencia, o la palidez marcada que puede haber de un momento a otro. Eso sí necesitan ir a la emergencia. Y es importante siempre que los padres recalquen después de cada ciclo de quimioterapia a la alta que deben esperar. A veces no todos los ciclos de quimioterapia son exactamente iguales. Hay algunos que sí son más fuertes que otros, entonces a la alta lo que sí se le debe brindar la información, si es que a veces el médico no lo hace por tiempo o porque tiene muchas cosas que hacer, el papá tiene que preguntar, doctor, en este caso ha recibido tal cosa, ¿qué debo hacer o qué debo esperar, ¿no? O sea, si hay medicamentos como la vincristina que no debería pasarle nada, entre comillas, cuando se va a su casa, ¿no? Y hay otros medicamentos como el cisplatino, que si lo ha recibido, decirle, señor, si tiene fiebre, sangrado, esto, inmediatamente a la emergencia. Siempre es importante la comunicación. Y en oncología van a ver que es una de las especialidades que no se va a cansar de darle la información a los papás. O sea, si hay que repetirle en cada hospitalización los signos de alarma, pues se lo va a hacer porque la vida del paciente es lo primero, ¿no? Entonces, ante cualquier duda, siempre consultar al médico. Esto es una forma muy general, pero va a depender de cada protocolo de tratamiento que recibe el paciente. Muchas gracias, doctora Ligia. Ha sido muy explicativa su charla el día de hoy y agradecemos a todos los asistentes